Buenos días, señor presidente. Parte de estas perspectivas financieras de las que viene a hablar usted hoy entendíamos que es también el techo del gasto, aunque es una cuestión que nunca vamos a debatir, es evidente. Es la última promesa incumplida de que lo traería aquí a estas Cortes, señor Azcón. Otra de sus grandes promesas y sus mantras constantes es lo bien que va la economía, lo mucho que estamos creciendo y que estamos en un momento histórico que no podemos dejar pasar. Nos vamos, me temo, a hartar de escucharlo ahora en campaña electoral. Pero lo cierto es que la realidad no es el cuadro que pinta el Partido Popular. Ya lo dije en otra de las múltiples intervenciones que hemos tenido a este respecto. Estas inversiones no están repercutiendo ni en la vida de los aragoneses ni en las perspectivas económicas de cara al año que viene. Por ejemplo, la Cámara de Zaragoza ha lanzado recientemente una alerta sobre los primeros signos de ralentización económica. Decían que vivimos en un escenario marcado por la incertidumbre global creciente en el que el contexto geopolítico pesa cada vez más sobre nuestras propias perspectivas. Por ejemplo, la amenaza rusa sobre Europa, combinada con la imprevisibilidad que puede generar la nueva etapa política en Estados Unidos bajo Trump, añade presión a nuestras economías abiertas y dependientes del comercio internacional. Y así lo reflejan todas las previsiones económicas que hablan de que el crecimiento macro, el macro, que no el micro, que nunca ha llegado a él, que se venía produciendo en los últimos años, llega a su fin. Y eso, queramos o no, también nos afectará. Y a pesar de ello, contamos con fortalezas que debemos reconocer. Hemos alcanzado un récord de afiliación, que es una excelente noticia. También hemos dicho muchas veces que no basta con crear empleo, que hay que mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia una mayor calidad de este empleo, porque solo así se consigue un crecimiento sólido y sostenible. Si todo el empleo que se crea es de baja remuneración, la clase media desaparecerá y nosotros no queremos un Aragón desigual, sino una clase media fuerte. La producción industrial en Aragón se mantiene en buen tono, aunque no podemos ignorar la preocupación que generan las exportaciones, especialmente por el impacto de la fiebre porcina, de la que luego trataremos. Además, según las últimas estimaciones de CaixaBank Research, el PIB de Aragón crecerá en un 2,7 en el 2025, ligeramente por debajo de la media de España, que es un 2,9 previsto para todos ellos. Con lo cual, no sabemos dónde está la diferencia sustancial entre lo que sucede en Aragón y lo que sucede en España. Estamos creciendo por debajo de España, dos décimas menos que por debajo, y las previsiones van en el mismo camino. No son malas cifras, no son diferencias sustanciales, pero lo que evidencian es la necesidad de reforzar nuestra propia competitividad. Y en este camino de la competitividad tropezamos con dos caminos históricos. Por un lado, el déficit de infraestructuras en toda la comunidad autónoma, que limita nuestra capacidad de crecimiento, nuestra proyección exterior, incluso nuestra capacidad logística, pese a que pregonemos lo mismo, y también la falta de relevo generacional que amenaza especialmente a nuestras empresas familiares de pequeño tamaño, que, como bien ha dicho, son el sustento de toda la economía o todo el tejido económico aragonés. Debemos apoyar, facilitar su crecimiento y garantizar su continuidad. Y es más evidente si analizamos esos datos desagregados por provincias. No es la misma realidad la que vive la ciudad de Zaragoza que la que tiene, por ejemplo, la comarca de Aranda o el conjunto de la provincia de Teruel, con sus problemas históricos sin infraestructuras y las posibilidades de crecimiento que nos arroja la falta de acción en este camino, ¿no? Hay una cuestión que Aragón es evidente que tiene un potencial, que tiene talento, que tiene proyectos, pero necesitamos decisiones valientes para transformar las pocas debilidades en oportunidades y que ese compromiso que hoy todos decimos defender aquí se traslade al conjunto del territorio. No sé si esta comparecencia, señor Azcón, puede entenderse como el primer acto de una precampaña electoral inminente o simplemente ha coincidido así porque las casualidades son estas y estaba previsto ya hace unas semanas. Pero es evidente que su visión de un Aragón en crecimiento constante, ese Aragón en crecimiento constante no es real, que los datos no lo contrastan y que esos anuncios no se materializan lamentablemente en nada de la parte de la economía que afecta a la vida diaria de los aragoneses. Usted reiteradamente se olvida de las acciones para vertebrar la comunidad autónoma, se olvida del reequilibrio territorial, se olvida de impulsar el desarrollo en el conjunto del territorio y permítame que le comente que donde mejor está el dinero de los impuestos es en una sanidad pública universal y de calidad que cubra todo el territorio, en una educación pública universal y de calidad que cubra todo el territorio y en infraestructuras y oportunidades públicas que cubran todo el territorio y den oportunidades a todos los aragoneses. Muchas gracias.